Te va a pasar. Tengan un día más de paciencia. Con Flor Halfon. Actualidad. En La Negra Pop. Se cumplieron 3 años de la nueva ley de alquileres, es decir, hay quienes están terminando los primeros contratos hechos con esta ley y hay varias lecturas posibles, por eso me quiero meter con esto. Porque uno puede preguntarse, ¿mejoró el mercado de los alquileres en los últimos 3 años? No, empeoró. En eso, obviamente, vamos a estar todos de acuerdo. Empezá a trolearla, empezá a tuitear por esta hija de puta que habla de los alquileres. Pero lo que yo me pregunto Pone es... puta, Bueno, ¿qué sabrá? Dale, metele. Arroba Flor Halfon. Arroba Flor Halfon, ponele. Pero lo que yo me pregunto es por qué la mayoría de los referentes políticos consideran que ese empeoramiento tiene directa relación con la ley y la quieren derogar como si eso fuera la única solución posible. O sea, ¿por qué están tan seguros de que ese problema que está ocurriendo en el mercado tiene que ver con la ley y por qué no se puede mejorar sino que hay que derogarla? Amplío un poco mi razonamiento, pero primero los pongo en tema. La ley de alquileres es una ley promovida por un representante de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetsky, apoyada por la mayoría de los sectores políticos. Como el mejor psiquiatra del mundo, Gustavo. Igual después Lipovetsky se arrepintió, dijo que la ley es una porquería, que no funcionó. Bueno, ¿quién la defiende? La defienden las asociaciones de inquilinos y algún sector del Frente de Todos que lo que propone como alternativa es una ley todavía más regulatoria del mercado. Los cambios principales de esta ley son que establece contratos de alquiler de 3 años, que actualiza el valor del alquiler una vez por año por un índice que promedia inflación y salarios registrados, y resuelve que la comisión inmobiliaria la paga el dueño de la propiedad, que es el que contrata en definitiva el servicio de la inmobiliaria. Es una ley que entró en vigencia en julio de 2020, por eso decimos cumple 3 años, y hay cuestionamientos en los principales centros urbanos del país porque falta oferta en el mercado, y mucha oferta de la que hay es en dólares. O sea, ¿qué pasó en los últimos años con el mercado de alquileres? Hay cada vez menos lugares para alquilar vivienda, hay cada vez más lugares para alquileres temporarios y la mayoría de los avisos está en dólares. ¿Qué dicen los defensores del libre mercado? Que estamos hablando de oferta y demanda, que si la ley es demasiado protectora para el inquilino, restringe el rango de acción del dueño de la propiedad y que el tipo entonces prefiere no poner su propiedad en alquiler. Las asociaciones de inquilinos dicen que si alguien decide no poner su propiedad en alquiler, que ganar menos que lo que estaba ganando antes, es porque tiene margen para la especulación, para decir, bueno, no, hasta que no me cambien la ley, hasta que no me cambien las condiciones. Porque las personas que, por ejemplo, usan esa renta de un departamento como parte de su jubilación, hay un montón de casos, no pueden vivir sin eso y no lo sacan del mercado. Así que plantean que no es cierto que cualquiera pueda sacar su propiedad del mercado según las asociaciones de inquilinos. Por otro lado, está prohibido el alquiler en dólares y sin embargo, hoy más de la mitad de los avisos de alquileres figuran en dólares, lo cual viene a decir que no hay nadie que controle o regule. Y que no haya nadie que controle o regule del Estado es algo que les encanta solamente a los defensores del libre mercado. Pero la intervención del Estado tiene sentido cuando viene a proteger a los sectores más débiles, en este caso los inquilinos, que son quienes sienten verdadera estabilidad cuando tienen un departamento y verdadera inestabilidad cuando se pone en juego su vivienda. Pero a esto hay que sumar los 2 mayores elefantes que hay en la sala. El primero, que genera problemas en todas las grandes ciudades del mundo, es Airbnb, que ofrece alquileres temporarios a turistas, pero llega para explotar el mercado, como les pasó salvando todas las distancias a los taxistas con la aparición de las aplicaciones de autos que implosionaron el mercado y ahora que hay menos taxis, el Uber cuesta más caro. Pero el mayor problema que hay hoy, con o sin ley, sin lugar a dudas, es la inflación. ¿Cuánto tendría que aumentar un alquiler con esta inflación para que el dueño no pierda plata? Es imposible. Por eso quienes hoy ponen su propiedad en alquiler ya la alquilan a un valor alto de entrada porque saben que por un año no va a aumentar siempre y cuando se rijan con la ley. Pero mi experiencia como inquilina dice que con o sin... inquilina, ponele. Poné inquilina. ¿Qué vas a hacer inquilina, puta? Inquilina de Palermo. Inquilina de Palermo, ¿por qué no te vas a vivir al conurbano si no puedes alquilar? Pero mi experiencia como inquilina dice que con o sin esta ley, siempre que haces un acuerdo de alquiler, tenés una etapa en la que gana el dueño y otra etapa en la que gana el inquilino. Es decir, el dueño, supongamos, decide que lo pone muy caro de entrada. Bueno, en este caso, tenés la ventaja de que durante un año no te va a aumentar. O sea, nos tiene que venir bien a los dos. Como se suele... No, mi amor, porque le tiene que venir bien al que tiene más.
como es Al como rico. es el mundo, al rico le tiene que venir bien. ¿Cómo Vos se- tenés que pedirme por favor que yo te deje vivir acá y pagarme lo que yo quiera. Como se suele decir, un buen acuerdo es aquel en el que ninguna de las partes están conformes, y esa es un poco la idea. Nadie podría pensar con esta inflación que un inquilino festeja tener un 100% de aumento, pero sí festeja el inquilino que durante un año se puede mantener el mismo número, y eso da previsibilidad. Ayer discutía con un diputado que me decía, en privado, que me decía que esa misma previsibilidad es un problema porque 3 años de contrato con este nivel de inflación es un delirio en cualquier contrato. Pero en todo caso se puede discutir si 3 o 2 años, porque eso también da previsibilidad si son 2 años. El asunto es que dicen que la quieren derogar la ley, que ya está, que ya no se puede discutir porque se instaló que esta ley está maldita. Y si la derogan, ¿qué pasa? Si la derogan... ¿Queda la ley anterior? No había ley anterior, había una regulación anterior. Entonces, si la derogan, cada uno va a hacer lo que se le cante. ¿Qué quiere decir que cada uno va a hacer lo que se le cante? Que vamos a hacer todos los inquilinos lo que se les cante a los dueños. Eso es lo que quiere decir. En España en un momento prohibieron el Airbnb, dijeron basta. Hay muchos problemas en España. Se termina el Airbnb porque si no la gente no podía alquilar. Claro, pero regulalo. No te digo que lo saques. No, que lo Regulalo. haga, que no, regular no nos gusta a nosotros porque es ponerle como una prisión a las cosas, ¿sabes? No nos gusta regular. Pagame lo que yo te estoy pidiendo. Sí, No tengo, no llego. los meses de depósito. Y los meses de mi marido acá me Sí. dice que te olvidaste de los meses de depósito. Porque ya no lo pagamos nosotros los inquilinos. No, pero es No, como pero si ahora vos sí. querés volver a empezar y querés que yo cada mes te acomode y yo no estoy ganando un peso. Sí. ¿Cómo no está? Yo podría haber ganado mucho más si este departamento lo tengo en Airbnb. Imagínate un departamento oscuro, sin un puto mueble, sin nada, y la gente cree que lo puede tener para Airbnb. Hacelo, Roberto, no sé. Antes de la ley de alquileres, con inflación anual, mucho antes, con inflación anual del 25%, por citar un promedio, porque con Macri llegó al 50%, los alquileres se acordaban en una negociación dueño-inquilino, donde, insisto, no hay dos partes que negocian en igualdad de condiciones. Hay una que busca una renta, cosa que no cuestiono para nada, no estoy cuestionando que haya gente que haga una renta con un departamento, pero hay otra que está buscando un lugar donde vivir. Es completamente incomparable la posición de uno y de otro, incluso si estuviéramos hablando de un jubilado que está esperando una renta. El jubilado tiene donde vivir y está esperando una renta, y una persona que tiene un paso anterior a eso, que es que no sabe dónde va a vivir. Entonces no nos comamos el chamullo del libre mercado para el negocio de los alquileres, porque lo que proponen quienes quieren eso es que tenga una vivienda el que la pueda pagar y no tenga vivienda el que no llega a pagarla, mientras que la intervención estatal es asegurar el derecho a la vivienda para todos. Por supuesto. Yo no estoy de acuerdo, No, vos. yo tampoco. A mí me parece que pueda vivir Poné el que tiene plata. Y el otro Poné que el tema muera. del Y aumento el otro voluntario. no sé, que se vaya a vivir a otro lado. ¿Por qué yo, el Estado con la mía lo hacen? La frase ¿por qué yo? ¿Por es la qué que más yo? se escucha. ¿Por qué yo ¿Por qué tengo que pagarle a ellos lo que ellos no pueden pagarse ellos mismos? Sí. Amor, pone el caso del aumento voluntario en caso de que no haya un aumento No, establecido. no sé si que vos no, querés, claro. podés pagarnos Ahora un poco sale así. más. ¿No te parecería? No me parecería, no me voy Sí, a te tardar en debería No hay parecer. voluntad. Si vos no pones voluntad, cuando termine tu contrato, con una patada en el culo te sacamos, mi Eso amor. por supuesto que sucede. Y por supuesto que es un pésimo escenario, insisto. Escenario que tenemos hoy es muy difícil porque hay muy pocos departamentos en alquiler y muchos de ellos están en dólares, pero ese no es necesariamente un resultado de la ley, sino de una inflación galopante, sin contar que esta ley empezó primero con pandemia, no sé si se acuerdan que la gente no se mudaba, y después empezó con una inflación galopante. Yo sé que estoy diciendo algo que suena contracorriente, pero ¿quién podría pensar que su problema hoy no es la inflación? Me da miedo de solo pensar lo entregados que estaríamos los inquilinos si hoy no hubiera ley, porque de hecho hay un montón de contratos por fuera de la ley y cuentan esto, como los dueños de las propiedades llaman a los inquilinos en cualquier momento del contrato, del arreglo, y quieren arreglar un aumento. ¿Cómo arregla? ¿Qué le vas a decir vos a un dueño que te dice la no verdad tengo que estoy... plata, señor. Claro, pero vos le decís no ¿Cuánto tengo te plata. dieron de aumento en la radio? El 31%. Bueno, dámelo a mí. Bueno.
Claro, si con suerte te lo dieron. Bueno, baja la inflación, hace cumplir la ley y vas a ver cómo tenés inquilino de tu lado. Empecemos a señor tuitear. dirigente Vamos, político. @florhalfon, ¿eh? Puta, hija de puta, ¿qué tenés que andar diciendo de los cosos? Sí, ¿Qué tenés sí. que decir? Dale, Regulate la argolla, regulate la argolla. Cerrá. ¿Por qué no alquilás un soviet Regulate la comunista? argolla, puta. Ahí está, ahí está. Alquilá en Rusia, comunista de mierda. Narra. Esta es tragaleche como todo el ¿A quién le resto. voy a poner tragalito? Dale, le ponés tragaleche.